¿Qué tal amigos? Buenos días. Bienvenidos a Noticias Salesianas. El día de hoy hablaremos sobre la pandemia. ¿Pero qué es la pandemia? La pandemia es la enfermedad que no tiene cierto control, lo que se expande por todo el mundo. Así es, compañero. Ahorita nos encontramos con el doctor Carlos Juan Pillay, la cual fue uno de los primeros epidemiólogos que estuvo desde el principio en América Latina. Buenos días, doctor Carlos. ¿Cómo está? Espero que esté bien. ¿Está dispuesto a respondernos algunas preguntas? Sí, buenos días, Michael. Sí, estoy dispuesta a contestar tus preguntas. Iniciamos. ¿Cuál es la diferencia entre pandemia y epidemia? Es cuando una enfermedad se propaga activamente debido a que el brote se descontrola, pero no se sale de ese punto en específico que se generó la epidemia. Y la pandemia es una enfermedad que se descontrola, el cual se sale de su punto o del país en específico y se expande por todo el mundo, básicamente. ¿Cuándo se declara el estado de pandemia en un país? Pandemia se declara cuando esa enfermedad se propaga por más de un continente. Es importante el uso de protectoras como la mascarilla, el gel antibacterial, las gafas y otras cosas. Sí es importante, ya que en caso de una pandemia debe usarse mascarilla y hacer más higiénico a la hora de llegar a casa. ¿Qué sucede cuando aparece un virus pandémico? El virus pandémico puede propagarse muy rápidamente, el cual las personas son inmunes a ese virus ya que no llevan ningún tipo de protección. ¿Cuánto tiempo podría durar la pandemia de coronavirus en Estados Unidos? Se ha pronosticado que la pandemia del coronavirus puede durar en Estados Unidos hasta aproximadamente unos 3 años o más. ¿Qué tratamientos podrían existir para la influenza de la pandemia? Existen varios tratamientos para combatir esa influencia pandémica, el cual también nos sirven los medicamentos que sirven para contraatacar a esa influencia. Pregunta que todo el mundo quisiera saber. ¿Existen vacunas que brinden protección contra la influenza pandémica? Sí existen vacunas, del cual nosotros hemos empezado una reserva de vacunas contra determinados virus de la influencia, que pueden usarse en caso de una pandemia. ¿Cuánto tiempo tomaría desarrollar una nueva vacuna contra la pandemia? Eso dependería de varios factores, ya que si el virus que está provocando la pandemia es muy fuerte, podría tardarse años o meses, pero si en caso de que el virus de la pandemia sea un poco débil, por así decirlo, podría tardarse en unos cuantos meses nada más. ¿Cuál es o fue la pandemia más letal del mundo? La pandemia más letal del mundo fue la peste negra entre 1347 y 1351, el cual se ocasionaron más de 200 millones de muertes. ¿Cuáles serían sus recomendaciones para evitar una pandemia? Para evitar una pandemia, mis recomendaciones serían hacer ejercicio físico, también ay, bueno, sería- mis recomendaciones serían hacer ejercicio físico todas las mañanas y si es posible constantemente, mantenerse en la alimentación adecuada, ponerse las debidas vacunas y lavarse las manos o asearse todos los días. Muchas gracias, doctor Carlos, por haber participado de esta entrevista. Ha sido un honor conocerlo y que usted nos dé algunas respuestas. Es un gusto para mí estar con ustedes. Muchas gracias.